Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. ¿Eh? Abrimos con esta frase tan icónica porque hoy nos metemos de lleno en unos textos que, bueno, que agitaron bastante el panorama. Sí, hablamos de El Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Exacto. Y no solo el texto principal, también veremos algunos extractos de prefacios que escribieron después y un borrador previo de Engels, Los principios del comunismo. Textos muy influyentes, desde luego. Para ponernos en situación rápido, esto se encarga en Londres a finales de 1847. Justo antes de que estallara todo en 1848 por Europa. Eso es. Nace en un momento de muchísima agitación. Y bueno, lo que queremos hacer hoy es entender un poco el contexto, las ideas claves sobre la lucha de clases y qué proponían realmente, según estos documentos. Vale. Es interesante empezar por los prefacios, ¿no? Los que escribieron años más tarde. Sí, porque dan perspectiva. Claro. Engels, por ejemplo, en CS 72 y el 90, recalca una cosa. Dice, bueno, las circunstancias cambian. Algunas medidas quizá haya que ajustarlas. Lógico, había pasado tiempo. Pero los principios generales del manifiesto para ellos seguían valiendo. Lo veían ya casi como un documento histórico. Exacto, como un reflejo de cómo avanzaba la industria y el propio movimiento obrero. Y es que fíjate, en el prefacio ruso del 82, Marx y Engels ya notan unos cambios tremendos desde el 47. Sí, eso es fascinante. Rusia, que antes era como el gran freno conservador de Europa. La veían ahora como una posible vanguardia revolucionaria. Increíble. ¿Y Estados Unidos? Sí. Que antes absorbía proletarios europeos, pasa a tener su propia industria gigante y su propio proletariado masivo. Y esto para ellos confirmaba su idea central, ¿no? Que la economía, la base material, es lo que al final determina la estructura social y política. Totalmente. Y si entramos ya en el manifiesto en sí, el capítulo 1 va directo al grano. Define los dos grandes bandos. Burguesía y proletariado. Eso es, burguesía, los capitalistas modernos, los dueños de los medios de producción. Y proletariado, los obreros asalariados modernos que venden su fuerza de trabajo para vivir. Y plantean que toda la historia, en el fondo, es eso, una lucha de clases. Opresores contra oprimidos. Destacan el papel, bueno, revolucionario, que tuvo la burguesía al cargarse el feudalismo. Sí, le reconocen ese papel histórico, pero dicen que al hacerlo simplificó todo. Dejó solo dos grandes clases enfrentadas. Y aquí viene la parte irónica que señalan. Claro que la burguesía, al desarrollar la industria, crea sin querer a la clase que acabará con ella. A sus propios sepultureros, dicen. Describen ya entonces cosas como un mercado mundial, la destrucción de industrias locales. Suena muy actual, ¿verdad? Sí, una globalización temprana. Y también la centralización política. Fenómenos que vemos claramente. El texto llega a comparar la sociedad burguesa con un brujo que no controla sus propios hechizos. Refiriéndose a las crisis de sobreproducción, esas crisis periódicas del capitalismo. Y describe cómo el proletariado va tomando conciencia. Primero luchas aisladas, luego se organizan más. Por fábricas, por oficios, hasta que se ven como una clase a nivel nacional y forman un partido. Vale, y el segundo capítulo, Proletarios y Comunistas, ¿qué dice? ¿Cuál es esa relación? Pues intentan aclarar que los comunistas no son un partido aparte, enfrentado a otros partidos obreros. Entonces. Teoría, la dirección general del movimiento. ¿Y el objetivo inmediato es? Constituir al proletariado como clase, derrocar a la burguesía y tomar el poder político. Así de claro. Y aquí un punto clave, y muy polémico siempre. La abolición de la propiedad privada. Sí, pero matizan mucho. Es importante esto. A ver. No hablan de abolir cualquier propiedad. Se refieren específicamente a la propiedad burguesa. ¿Y qué es la propiedad burguesa para ellos? La que se basa en la explotación del trabajo asalariado. Argumentan que la otra propiedad, la personal, la del artesano, la del pequeño campesino, fruto del trabajo propio, esa ya la estaba destruyendo el propio capitalismo industrial. Exacto. Defienden que el capital moderno no es un poder personal, sino social, que se crea con el trabajo colectivo. Entendido. Y a partir de ahí responden a críticas que ya les hacían entonces, ¿no? Claro. Por ejemplo, sobre la familia. ¿Les acusan de querer abolirla? ¿Y ellos responden? Atacando a la familia burguesa, que dicen que se basa en el capital, en el cálculo económico. Y denuncian cómo se destruye a la familia obrera. También les acusaban de querer la comunidad de las mujeres. Sí, y lo tachan de hipocresía burguesa, señalando el adulterio y la prostitución en esa sociedad. Y la famosa frase sobre la patria. Los obreros no tienen patria.
queriendo decir que los intereses del proletariado no son los intereses nacionales que defiende la burguesía, que bajo el capitalismo esa patria no es suya. Vale. Con toda esa base proponen una serie de medidas concretas para empezar la revolución, al menos en países avanzados. Sí, algunas suenan sorprendentemente modernas. Pues sí, un impuesto fuertemente progresivo, centralizar el crédito en un banco nacional, también los transportes. Educación pública y gratuita para todos los niños. Eso es. Y el objetivo final que dibujan es una sociedad sin clases, sin Estado como herramienta de opresión. Una asociación donde el libre desenvolvimiento de cada uno sea la condición del libre desenvolvimiento de todos. Una visión bastante utópica, si se quiere. Y si miramos rápido los principios del comunismo de Engels, ese borrador previo, Que era como en formato preguntas y respuestas tipo catecismo. vemos la misma lógica, ¿no? Define el comunismo como la doctrina para liberar al proletariado. Sí, esa clase que vive solo de vender su trabajo. Y ya ahí, en el 47, Engels dice que la revolución no será solo en un país, Sino, universal, y justifica quitar la propiedad privada como algo necesario por el propio desarrollo industrial. Las viejas formas ya no servían, según él. bueno, pues haciendo un poco de balance, vemos el manifiesto como un producto claro de su época. Sí, de una época de agitación tremenda. Un análisis de la historia basado en el conflicto de clases y, a la vez, un programa de acción muy concreto para cambiar la sociedad radicalmente. Exacto, con el proletariado como actor principal de ese cambio. Y esto nos deja pensando, ¿no? Usando su propia lógica. ¿A qué te refieres? Pues si ellos decían que las condiciones materiales, las fuerzas productivas, son las que moldean todo, la sociedad, las ideas, Claro. ¿qué condiciones o qué fuerzas productivas de hoy? Quizás la tecnología digital, la IA, la crisis climática, cosas que para nosotros son tan nuevas o difíciles de medir como lo era la gran industria para ellos en 1847, ¿qué de todo eso podría estar ya, digamos, preparando el terreno para superar incluso los modelos y los conflictos que ellos describieron en el siglo XIX? Es una pregunta muy potente para cerrar. ¿Qué transformaciones futuras, quizás inimaginables ahora, se están gestando ya bajo la superficie?